Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la plática sobre la medicina ayurveda. Bueno, la medicina ayurveda, la ayurveda es un sistema médico nacido hace aproximadamente 4.000 años, desarrollado sí, es una de las medicinas es la medicina yo creo probablemente más antigua que exista. Y de hecho para mí, estudiándole, va uno viendo cómo muchas otras terapéuticas han tomado parte de sus conceptos de la Ayurveda. Y está desarrollada en un periodo en donde se desarrollaron cuestiones de espiritualidad, ¿verdad? Como la meditación o como el yoga, la astrología en la India. Eh, y por el periodo que está desarrollada y la cultura de la India en general, pues tiene tanto bases espirituales como prácticas. En mi opinión, es probablemente la medicina más completa que existe desde un punto de vista, desde el punto de vista que ve al ser humano en todos sus aspectos, no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto espiritual, o sea, todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y tiene formas de incidir en todos estos aspectos, ¿verdad? Desde un masaje o el uso de algunas plantas medicinales hasta cuestiones de consejería, este, digamos, de psicológica, o puede tener algún abordaje de tipo espiritual con el paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy completa. Eh, Parte de una cultura ancestral muy importante, así como Egipto, Mesopotamia, etcétera, se desarrollan alrededor del Nilo. Esta cultura proviene de, de una civilización, ¿verdad?, que se desarrolla alrededor del río Indo y que desarrolló grandes ciudades entre el 3500 y 1500 antes de Cristo. Como todavía existen restos arqueológicos de ciudades como Jarapa o como Mohenjo, que bueno, son parte de los orígenes de esta gran civilización, que tuvo desarrollos pues sumamente interesantes en todos los aspectos, no solamente la medicina. Uh-huh. El Ayurveda, los primeros textos relacionados a esta terapéutica provienen del periodo védico, del periodo en donde se escriben estos libros llamados los libros más antiguos de la humanidad, los Vedas, ¿no? Ajá. Y se dice que fueron escritos por antiguos sabios llamados rishis, ajá, que se reunían para discutir los problemas, bueno, de la enfermedad y de todos los aspectos de la vida, y, y, y a través de cuestiones como la meditación, etcétera, encontraban la verdad, ¿no? Uh-huh. El más antiguo de los Vedas, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, el Rig Veda, ya empieza, además de tocar muchos otros aspectos, porque el Rig Veda sobre todo tiene temas espirituales, pero como les he comentado, los libros antiguos no se pueden definir en términos de una disciplina nada más, son libros que pueden tocar una serie o sea, un montón de diferentes aspectos de la realidad, pueden hablar de geografía, pueden hablar de botánica, de medicina, etcétera. Pero bueno, en el Rig Veda ya sienta sus bases la medicina ayurveda, uh-huh, y empieza ya a hablar de algunas recomendaciones para mantener la salud, ¿no? Posteriormente ya hay libros especializados
todavía en el periodo védico se escriben libros clásicos de la medicina ayurveda, como el Charaka, o como el Surruta, que son libros que pertenecen a una escuela, es como decir el corpus hipocrático, ¿no? Acá hay dos autores como muy importantes de esa época. Uno es Charaka y otro es Surruta. Y son libros muy antiguos que van planteando ya, sistematizando lo que es la terapéutica y la forma de ver la enfermedad de esta medicina, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Ayurveda, el ser humano está constituido por tres aspectos, tres cuerpos, el físico, el sutil y el causal, que podríamos llamarle en el lenguaje moderno cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Y funciona y busca sobre todo una armonía entre todos estos aspectos. Uh-huh. La palabra tiene origen en el sánscrito, como todo el periodo védico se escribía en sánscrito. Ajá, los primeros libros están escritos en sánscrito, esta lengua antigua. Uh-huh. Y sus raíces vienen de vid, que es conocimiento, y ayus, que significa vivir diario, o del vivir, es decir, el conocimiento de la forma correcta de vivir. Entonces, el Ayurveda es el conocimiento del diario vivir, del ciclo de la vida. Y tiene bases filosóficas muy profundas, sobre todo de filosofías antiguas de la India. Son 6 filosofías las que de alguna manera aportan algo al pensamiento de la Ayurveda, y tiene una conceptualización espiritual. Aquí les pongo esta dualidad Purusha-Prakruti para explicarles un poquito. Purusha es como la energía universal, ¿verdad? Es algo que no tiene materia, es algo que no tiene forma, es la conciencia universal, digamos. Se describe como algo que no tiene propósito, no tiene forma, no tiene no tiene inicio ni final. Me suena mucho a mí, para aquellos que saben medicina china, me gusta mucho parecido al Tao, ¿no? De Purusha nace el Prakruti. Prakruti es ya la expresión material con propósito de esta conciencia universal. Y de las dos van a ser ya las diferentes cosas. Aquí vemos en este esquema es el de un libro del doctor Vasant Lad, que es muy bueno para explicar cómo se va la expresión de esta conciencia universal y de la forma material se va materializando primero en el Mahat, que es la inteligencia, eh, la inteligencia en sí misma, es decir, no va a convertirse en una inteligencia de alguien hasta que se convierte en Ahamkar, perdón, que está aquí, también dibujado, que ya es la conciencia, pero con ego, si la inteligencia, el darse cuenta de la propia existencia, ajá, y esto va a conformar las tres tendencias de la mente, que es el sattva, el rajas y el tamas. Al ratito vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero bueno, es parte de la filosofía que de alguna manera subyace a los conceptos de la medicina ayurveda. Y la medicina ayurveda también tiene, así como otras terapéuticas antiguas, una teoría como la han denominado en la modernidad, una teoría de humores o de elementos. En este caso, la Ayurveda tiene una teoría de 5 elementos y dice que toda la creación material se compone de una combinación de estos: el espacio o éter, ajá, el aire, el fuego, el agua y la tierra, los cuales provienen de un principio creativo, no manifiesto, es lo que hablábamos del Purusha y del Prakruti, ¿no?
Y es, digamos, la expresión material de este principio creativo. Son estos 5 elementos. Y no deben de entenderse, al igual que pensamos los elementos en otras terapéuticas tradicionales como la china, no se deben de tomar literalmente como si fuera el agua, ¿verdad?, dentro de un vaso o el fuego de una vela, sino más bien entender que son principios, que son cualidades de las cosas que nos pueden ayudar a explicar cómo funciona algo, en este caso el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Dice, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, pues el aire es algo que tiene sobre todo la característica de movilidad, ¿no? Ajá. O el fuego tiene el calor, ¿no? Entonces debemos de entenderlos en sus cualidades. Y, bueno, ahorita vamos a ver cómo los elementos que existen en toda la naturaleza, ya en los seres vivos se van a conjuntar y van a formar 3 fuerzas principales. Ahorita les voy a platicar de ellas, que se llama el tridosha. Ajá. La conjunción de dos elementos forman un dosha. Por ejemplo, el éter y el aire van a formar el vata, así se llama ese dosha. Ahorita vamos a ver sus características. Ajá. El fuego y el agua van a formar el pita, y la tierra y el agua van a formar el kapha. Esto solamente es una expresión de los elementos en los seres vivos y van a controlar pues, la mayor parte de las funciones fisiológicas, la estructura del cuerpo, etc. Ajá, y también influencian, desde luego, la mente. Vamos a hablar más adelante de esto porque es fundamental la teoría del tridosha para entender la fisiología y la enfermedad desde el punto de vista de la Ayurveda. Si tienen alguna duda en el camino de lo que estoy diciendo, porque obviamente estoy haciendo un resumen rápido de toda la Ayurveda, ¿no? Si tienen alguna duda, con gusto pueden preguntarla ahí en el chat. Bueno, entonces, esta disciplina que hoy en día se sigue practicando en la India y que se está practicando en muchos países del mundo, ojalá nuestra medicina tradicional fuera así, ¿verdad? Nada más que la gran diferencia es que en la India sí apoyan a su medicina tradicional y en China también apoyan a su medicina tradicional. Y aquí en este caso, probablemente la Ayurveda junto con la homeopatía y la medicina moderna serían las 3 terapéuticas principales con las que se trabajan las enfermedades en la India. La Ayurveda tiene 8 ramas principales, que aquí están: medicina interna, cirugía, otorrino, toxicología, obstetricia, pediatría y oftalmología, ¿no? Además, bueno, hay especialidades en cuanto a las terapéuticas, porque hay gente que se dedican más al masaje o al manejo de los marmas. Los marmas son los puntos energéticos. Hagan de cuenta que hay una coincidencia más o menos del 75% entre los marmas hindúes con los puntos de acupuntura. Para que se den una idea, son puntos también energéticos en el cuerpo. Y veo que hay gente especializada en eso, o gente especializada a lo mejor en la parte herbolaria, etcétera. Bueno, y una terapéutica que es fundamental en el Ayurveda, que es el Panchakarma. El Panchakarma es la terapia también llamada desintoxicación, que es muy, muy importante para pacientes que ya normalmente son pacientes ya más crónicos y eso, y que ayuda muchísimo a que su cuerpo empiece a reaccionar, y se basa en algunos conceptos que ahorita les voy a platicar, que sobre todo es el ama o toxicidad, y el panchakarma es una serie de terapéuticas enfocadas en sacar todas esas toxinas del cuerpo. Ahorita que demos el ejemplo de la depresión, les voy a platicar un poquito más sobre el panchakarma. Entonces, las terapéuticas dentro
de la medicina ayurveda son muy variadas. Pudiéramos decir que la base principal es la dieta, probablemente sea el abordaje más importante, y esto tiene mucho que ver con que la conceptualización de la enfermedad tiene mucho que ver con el aparato digestivo, y es uno de los hábitos que más énfasis le dan en el Ayurveda, tanto para entender cómo debe uno de estar equilibrado a través de la alimentación, como para entender cómo es que el comer ciertas cosas causó un desequilibrio y qué debemos de hacer para mejorar este problema. Dice, bueno, la terapia de gemas puede tener que ver con poner las gemas en ciertos puntos del cuerpo. En estos marmas, las gemas tienen cierta eh, capacidad de equilibrar alguno de los doshas, por ejemplo, pero también existe una terapia que es, yo diría, yo creo que un poco cara, que es la utilización de las gemas como parte de la herbolaria. Es decir, la herbolaria, así como otras herbolarias tradicionales, pues abarca no solamente las plantas, sino minerales, animales, etcétera. Y en este caso hay toda una disciplina desarrollada alrededor de los minerales y en especial de algunas gemas que también llegan a dar como en forma de polvo y ya en formas de preparados muy complejos que hacen con ellas, porque algunas pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Por ejemplo, tomar oro, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, también se pudieran utilizar por vía oral, por decirlo de alguna manera. La herbolaria, pues también es una disciplina muy desarrollada en la India, y para mí pues, es el segundo lugar de las herbolarias mundiales, porque hablo a nivel de cómo se está extendiendo en el mundo. La China probablemente sea la primera, y la hindú pues ahí también está empujando muy fuerte y ya está introduciendo varias de sus plantas en todo el mundo. Hay algunas ya muy reconocidas, como el ashwagandha, que es un adaptógeno parecido al ginseng. Se llama Witania somnífera, que ya se está vendiendo en todo el mundo, y así hay muchos otros ejemplos de plantas de la Ayurveda que ya están siendo reconocidas mundialmente, ¿no? Bueno, aquí como último aspecto de esta parte como espiritual, me gusta cómo se formaron los elementos. Parece una especie de génesis de las cosas, ¿no? Dice, de acuerdo a la Ayurveda, en el principio del mundo existía un estado no manifiesto de conciencia pura, es el Purusha, que les decía. Desde este estado de conciencia absoluta, las vibraciones del primer sonido, el famoso Om, empezó a manifestarse. Fue de esta vibración que nació el elemento éter o espacio. Después del éter empezó a moverse y se generó el aire, el viento, ¿verdad? Luego la fricción provocó calor, se generó el fuego, la luz. Luego el calor disolvió al éter, a los otros elementos, y se formó el agua. Ajá. La cual se solidificó y formó la tierra, ¿no? Entonces es como un génesis de las cosas, ¿no? A partir de la conciencia pura, del Purusha. Ajá. Entonces decíamos que esta teoría de los 5 elementos, pues también ve varios aspectos, por eso hay 5 órganos sensoriales, ajá, 5 sentidos, y bueno, hay tablitas así similares a las de los elementos en la medicina china que ven aspectos de cada uno de ellos, pero lo que más me interesa es que vean que estos elementos se van a conjuntar para formar estas 3 fuerzas o doshas que gobiernan todos los procesos biológicos. El término dosha significa aquello que ensombrece
o causa que las cosas se deterioren, lo que refleja que cuando los doshas están en desequilibrio son causantes de enfermedad. Y se me hace muy interesante, ¿no? El concepto, es decir, nosotros tenemos los 3 doshas en nuestro organismo. Sin embargo, normalmente es raro que estén exactamente iguales. Normalmente predomina uno, otro menos y otro menos, ¿no? Y eso va a marcar mucho de nuestros procesos mentales, de nuestros procesos fisiológicos, etcétera, el que predomina, ¿no? Y hay un equilibrio en ese predominio, o sea, nosotros nacemos con una constitución, a ellos le llaman Pakruti, a esa constitución, ajá, que es con la que nacemos. Pero si alguno de estos se altera, se va al exceso, por ejemplo, lo que vamos a obtener ya no es Pakruti, no es tu constitución, sino Vikruti, que es la alteración. Es cuando está alterado uno o más de estos doshas. ¿Mm? Entonces los doshas surgen de los 5 mahabhutas, que son los 5 elementos, y como ya les dije, regulan toda la fisiología y psicología de los seres vivientes, ¿no? Cuando están funcionando bien y en equilibrio, hay salud. Eh, Aquí están los 3 doshas. El primero, que es el vata, es la conjunción del éter con el aire, con el viento. El pita es la conjunción del agua con el fuego. Y el kapha, la unión del agua con la tierra. Y esto les va a dar sus características. Cada uno de los elementos tiene ciertas características y el conjunto de 2 van a dar ciertas características especiales a cada uno de estos doshas. Entonces, rápido, para que me entiendan un poquito más la idea del dosha, aquí tenemos un individuo, principalmente vata. Dice, las funciones del vata tienen que ver con la movilidad, con la actividad, la vitalidad, la respiración. Los individuos vata son normalmente delgados, de musculatura pobremente desarrollada, o sea, son los flacos. Son vacilantes en sus decisiones, tienden a postergar, son un poco inseguros, inquietos, no les gusta el frío, son friolentos. Su piel tiende a ser seca, hablan muy rápido, su sueño es muy discontinuo, no tienen demasiada necesidad sexual, son personas muy creativas que están, obviamente el éter y el aire les da un aspecto altamente móvil, creativo y un aspecto mucho más sutil, es decir, están más en el mundo de las ideas, de la mente, ¿verdad? Aprenden rápidamente, pero dice poseen memoria frágil, tienden a ser poco osados, y en una forma patológica tienden a ser muy intolerantes y tienen propensión a la ansiedad o a ser muy nerviosos. Sus cualidades eh, son la frialdad, la aspereza, la ligereza, lo penetrante o sutil, lo móvil, fluido, lo ralo o suelto y lo claro o transparente. Entonces, esto es importante porque ya después estas cualidades las van a ver expresadas en la enfermedad. Ajá. Aquí tienen en cambio el siguiente dosha, que es un individuo, cuando uno tiene predominio del pita, es un individuo de complexión media. Uh-huh. El pita predomina la parte fuego. Uh-huh. Entonces controla cuestiones como la digestión, el metabolismo, ¿verdad? La transformación de las cosas. Uh-huh. Son gente de mente brillante, entusiasmados, son valientes, normalmente son personalidades más ambiciosas, tipo sargento, así muy tirado hacia adelante, construyen cosas, o sea, tienen un carácter así diferente que los Bata, y
tienen atributos como lo caliente, ser móviles, ser agudos, fluidos y viscoso por el elemento agua. Y luego tenemos por último el tipo de persona CAFA, que es el gordito, ajá, está formado por el elemento agua y tierra, ajá, y principalmente el CAFA le da estructura al cuerpo. CAFA significa mantener unido, cohesionado. Esto tiene que ver también con el elemento agua que está dentro de él. Ajá. Tienen firmeza, tienen una alta resistencia contra enfermedades. Uh-huh. Dice, el CAFA domina la fuerza anabólica del cuerpo, la parte estructural, los huesos, músculos son individuos de musculatura grande, huesos gruesos, tienen tendencia al sobrepeso. Uh-huh. Y en lo mental son gentes pues leales en un aspecto equilibrado, comprensivos, compasivos. Ajá. En un aspecto patológico o en exceso, pudieran tender al control excesivo, ¿no? A ser muy, muy controladores. Uh-huh. Por ahí alguien creo que levantó la mano o algo así. A ver. No, ya no lo veo. Que salió un aviso o algo. Bueno, si no, aquí en el chat pueden preguntar, por favor. El CAFA tiene características como de ser, bueno, ya les dijimos, cuerpos gruesos, tienen más deseo sexual, comen, pero su digestión es muy, muy espaciada, muy lenta, ¿no? Y son fuertes en cuanto a resistencia de enfermedades y todo, ¿no? Bueno, otra teoría interesante, importantísima de la Ayurveda, es la teoría de los 7 datus. Los 7 datus son los 7 tejidos principales del cuerpo que se originan en el tubo digestivo con la digestión de los alimentos y se forma el rasa, que es el primer tejido, que es el plasma. Del rasa se forma el rakta, que es la sangre. Del rakta se forma el mamsa, que es el músculo. De ahí el meda, el tejido adiposo. El asti, que es los huesos y cartílagos. De ahí el maja, que es el sistema nervioso. Y finalmente el último tejido o shukra, que es el sistema reproductivo, los óvulos, los espermatozoides. Estos tejidos son fundamentales si hay enfermedades relacionadas a cada uno de estos tejidos. Ajá. El último tejido, que es el semen o los óvulos, etcétera, o tejido reproductivo, es la esencia de todos los tejidos. Tienen un concepto similar a la esencia de la medicina oriental, de la China, que aquí le llaman hojas, que significa aquello que fortalece, es la esencia, la sustancia de todas las secreciones hormonales, soporta el sistema inmune, o sea, para ellos también es muy importante conservar la esencia, nutrirla, porque le va a dar resistencia y vitalidad al cuerpo y le va a dar longevidad a la persona, ¿no? Uh-huh. Por ponerles un ejemplo, hay plantas medicinales que están más enfocadas en la esencia, en el hojas, ¿no? Como la que les estaba platicando, como la Witania somnífera, ¿no? Y también conceptualizan, ya que, como les platicaba, entienden que el ser humano no solamente es la parte física, sino la parte mental y también la parte espiritual, y tienen inclusive su teoría de cuerpos, se llaman koshas, que son 7 niveles, solo el primero es el cuerpo físico. ¿Ah? Así conceptualizan también que una planta medicinal tenga no solamente materia, sino también una parte de esencia, ¿no?
y también al prepararlas, por ejemplo, se imprime la esencia de la persona que las está preparando eh, en ese preparado, ¿verdad? Entonces, la postura con que la persona también da una terapéutica o prepara una fórmula de herbolaria es importante, ¿no? Es decir, las cosas tienen esencia, no solamente la parte material, sino también esta parte espiritual, y me resulta muy interesante este concepto, cómo después fue tomado en Occidente, ¿verdad? Por autores famosos como Paracelso, que hablaba de la esencia también de las cosas, de la quinta esencia, ¿no? Pues bueno, es esta idea de que los seres vivos tienen algo más que materia, ¿no? Y tienen su concepto de prana, que lo pudiéramos traducir, es un concepto vitalista, es un concepto similar al de fuerza vital, ajá. Similar tal vez al chi de la medicina china, eh, a la fuerza vital que maneja la homeopatía, etcétera. Y el prana, pues la obtenemos de la respiración, lo introducimos al cuerpo, ¿verdad? Desde la respiración agarramos el prana del universo, ¿verdad? A través de la respiración. Y hay toda una teoría de cómo, de los tipos de prana y los efectos que tienen en las funciones fisiológicas del cuerpo. Ajá. Por ejemplo, el primero que como tal se llama prana, que tiene que ver con las funciones del sistema nervioso. Ajá. O el dhyana, que también es un tipo de prana, que actúa a través del movimiento del sistema circulatorio. Ajá. El samana tiene que ver con el movimiento del intestino. Ajá. El udana, que tiene que ver con cuestiones como el habla, o el apana, que tiene que ver con la evacuación de heces, orina, menstruación, con el parto, etcétera, ¿no? Cada uno de estos tiene movimientos diferentes en el cuerpo. Por ejemplo, cuando se hace la terapia que les he platicado de panchakarma, de desintoxicación, a veces se hace masaje siguiendo el movimiento de alguno de estos pranas para fortalecer su funcionamiento. Ajá. El Agni es un concepto importantísimo, importantísimo en la medicina ayurveda. Ajá. Es el fuego de cada uno de los tejidos, de cada uno de los órganos. Tienen un Agni, principalmente hablamos del Agni del tubo digestivo, es decir, es el calor, el fuego, la capacidad de digestión, por decirle de alguna manera, la capacidad enzimática, ¿verdad?, del tubo digestivo. Eso en el ejemplo del tubo digestivo, es decir, la capacidad que tiene de digerir los alimentos en forma adecuada, el tubo digestivo, pero si lo vemos a lo mejor en el aparato respiratorio sería pues la capacidad pulmonar, la función, la capacidad funcional del pulmón, ese sería su Agni. Ajá. En el músculo sería la fuerza que tiene el músculo para contraerse. Estoy tratando de llevar este concepto tradicional de fuego a cuestiones fisiológicas muy específicas. Entonces, cada tejido tiene este Agni que se encarga es como el metabolismo, el que funciona adecuadamente la célula de ese tejido. ¿Y por qué es tan importante? Porque es exactamente inversamente proporcional a un concepto muy importante que es el ama. Y este concepto, primera vez tocado por los hindúes, por aquellos que se quieren robar la idea de haber desarrollado la idea de toxicidad, pues no, le pertenece a los hindúes. Y el ama dice, es como el residuo, puede ser cuando los tejidos no tienen un Agni, un fuego, un metabolismo suficientemente fuerte, lo que se va a generar es ama. Dice, el deterioro o desequilibrio de los humores biológicos crea toxinas llamadas ama en sánscrito que circulan en todo el cuerpo.
La raíz de todas las dolencias es el ama, bloquea los intestinos, altera su función de asimilar, de absorber, ajá, bloquea los vasos sanguíneos, se acumula en diferentes órganos, se va a manifestar como muchas dolencias, como si se acumula en las articulaciones como artritis, etcétera. Es decir, y les decía que es como el concepto contrario del acné, porque el acné, si está fuerte, si el metabolismo celular es fuerte, va a procesar todo lo que está entrando al organismo y se va a formar poco ama, pero si no es así, o si el exceso, por ejemplo, de la ingesta de algunas cosas sobrepasa la capacidad metabólica, pues se va a empezar a acumular como ama. Ajá. Entonces, este concepto de toxicidad, que también es muy tocado, por ejemplo, en la medicina naturópata moderna, en la naturoterapia, etcétera, pues proviene de los hindúes, ¿no? Y es de esta idea de que hay una especie de sustancias que se acumulan en el cuerpo, que son tóxicas y que se van acumulando, ajá, y que llega un momento en que el cuerpo no es capaz de eliminarlas en forma adecuada, ¿no? Aquí tenemos una cita de Charaka, que les decía que es uno de los autores antiguos fundamentales. Charaka es como decir, para los que saben medicina china, el emperador amarillo o algo así, es decir, es decir, Hipócrates. Ajá. Dice, el equilibrio y el agravamiento de los doshas se debe en todo momento a la fuerza o debilidad relativa del fuego digestivo, o sea, del agni del aparato digestivo. Por consiguiente, uno debe protegerse siempre su fuego digestivo e impedir todas las actividades que lo pudieran debilitar. ¿Qué te está diciendo Charaka? Que la nutrición, que la alimentación es todo y que va a depender de tu alimentación, tu estado de salud. Su ruta, otro gran médico de la antigüedad, dice, la salud es el estado donde existe un balance de los doshas, ajá, una digestión balanceada, unos tejidos balanceados y una apropiada expulsión de los desperdicios. Es un estado de paz y alegría en el alma, los sentidos y la mente. Este es su concepto un concepto de salud pues, muy antiguo, escrito por su ruta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo evoluciona la enfermedad de acuerdo a la medicina ayurveda? Lo que podríamos llamar su teoría de la fisiopatología, ¿no? De cómo evolucionan las enfermedades. Primero tendríamos que explicar que, y sigo dándole el gran énfasis que le dan al tubo digestivo, cada uno de los doshas tienen un sitio anatómico. Y este sitio anatómico para el kapha es el estómago, para el pita es el intestino delgado y para el vata es el colon. Entonces, vamos a suponer kapha. Kapha es agua y tierra, para llevarlo a algo más específico y que me entiendan. Kapha es agua y tierra. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que más van a potenciar el kapha? Los grasosos, los dulces, ajá, que son sabores que, que corresponden precisamente a tierra y a agua. O sea, lo rico, ¿verdad? Los taquitos con grasita, la carne, los tamales, o sea, la dieta T y la dieta gringa, ¿no? Eso es kapha. Entonces, nosotros podemos ahorita aventarnos una dieta tipo kapha y vamos a entrar al primer estadio que se llama acumulación. O sea, empieza a haber un exceso de kapha, y bueno, se siente un poquito de molestias, dispepsia, etcétera. Luego viene la etapa de agravación. Si no hay un cuidado adecuado, los síntomas pueden empeorar
y ya están ahora sí que reventando estos doshas en estos sitios anatómicos. Y lo que la inteligencia corporal te va a decir es que le pares a los taquitos, que te comas una ensaladita, una manzana, un juguito de naranja, pero si tú no lo haces y si tú no escuchas a tu cuerpo, le llaman los hindúes a esto blasfemia intelectual, que es una de las causas de enfermedad. Es decir, cuando tú no eres, tú no puedes, tú no escuchas a tu cuerpo, porque el cuerpo nos dice que necesita. Entonces tú no lo haces porque estás en la etapa de Navidad y te fuiste ahorita a una posada, tragaste un buen, y mañana te invitan a otra y aunque tu cuerpo te está diciendo ya bájale y cómete una frutita, no, te vas otra vez a los tamales. Y entonces viene la tercera etapa que es el desbordamiento. El desbalance del dosha empieza a moverse a otras áreas del cuerpo a través de la sangre. Por ejemplo, este kapha se sale del aparato digestivo y empieza a invadir otras partes del cuerpo. Luego viene la etapa de movimiento y localización en donde el dosha empieza a moverse y se puede empezar a acercar a los órganos o a los tejidos y empezar a causar problemas. Eh, Luego viene la etapa de manifestación, se desarrollan los primeros síntomas de enfermedad, son síntomas prodrómicos, le llaman, purva karma, que es como síntomas generales ya de enfermedad, pero que no te pueden definir claramente qué enfermedad es. Ya posteriormente viene la sexta etapa, donde ya la enfermedad ya la podemos llamar diabetes o lo que sea. Ajá. Y viene la etapa de cronicidad, en donde a lo mejor ya hay alteraciones no solamente de la fisiología, sino alteraciones de la anatomía, donde ya hay cambios, por ejemplo, un corazón que ya se hizo grandote, etcétera. Y por lógica, esto es una evolución de la enfermedad en donde en los últimos estadios es mucho más difícil revertir que en los primeros estadios, ¿no? Por eso es que para la Ayurveda el énfasis en la prevención es muy, muy importante, ¿no? Ajá. Y bueno, les busqué un artículo, déjenme ver si se los pongo aquí. Les busqué un artículo para llevarlo al ejemplo de alguna enfermedad. Déjenme lo busco. Ujú. Aquí está. Entonces, este artículo de 2019, una comparación de la etiología, o sea, de la causa de la enfermedad desde el punto de vista de la Ayurveda con el punto de vista de la medicina moderna, de una enfermedad sumamente común que es la depresión mayor. Ajá. Entonces, lo que saqué de este artículo es lo que ahorita les voy a presentar para tratar de llevar un poquito más a la práctica todo esto que les he estado platicando. Ajá. Entonces, bueno, la etiología de la depresión desde el punto de vista moderno, pues tiene que ver, bueno, y también desde la Ayurveda, en mucha forma, tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, sociales y socioculturales. Lo que sí es cierto es que comprende una de las causas mayores de días perdidos por incapacidad y una de las primeras causas de discapacidad en el mundo. El Ayurveda ha propuesto desde hace mucho como mecanismos causales aspectos gastrointestinales. Ajá. Lo que liga perfectamente con hallazgos modernos de la etiología de la depresión. Tiene mucho que ver, si han escuchado, con estas teorías nuevas del eje intestino-cerebro. Ajá. Y ahorita lo vamos a llevar hacia allá. Entonces, dice aquí, ajá, déjenme. Ay, ay se salió esta cosa. Espérenme. Ajá. Ay, aquí está.
Bueno, los tres componentes de la mente desde el punto de la Ayurveda le llaman también triguna o tres cualidades. Ajá, es el sattva, que es la parte más clara, es la parte más conectada con la conciencia pura. El rajas, que es la parte de actividad, el movimiento. Ajá, y el tamas, oscuridad, inercia, eh, pereza. Son tres aspectos de la mente, ajá, o tres cualidades, y se considera que un equilibrio se tiene cuando hay sattva 3, rajas 2 y tamas 1, es decir, lo que predomina en la persona es la parte sátvica. Ajá. Y los factores, de acuerdo a la Ayurveda, que producen manas vikruti, ¿qué quiere decir esto? Enfermedad en la mente, son la dieta, el estilo de vida, el estrés, las relaciones interpersonales, nuestra respuesta a los retos de la vida, sigue siendo como tema de estrés, y las emociones reprimidas. Entonces, las enfermedades mentales vienen desde la Ayurveda, de los doshas y de los gunas. Los gunas son estas tendencias mentales, pero ambos están ampliamente relacionados. Es decir, en el Ayurveda, por ejemplo, un exceso de comida tipo kapha, la que les he estado diciendo, la que nos gusta, las grasosas, las grasas y los lípidos y los carbohidratos, pues va a tender a que la mente se vaya más a un aspecto tipo tamas, es decir, nos va a dar pereza, vamos a tener pensamientos negativos, una tendencia a no al movimiento, sino todo lo contrario. Ajá. Entonces, una forma de depresión se llama kapha unmada, es decir, es una expresión de exceso del kapha, está relacionado a mala dieta, como ya dijimos, ajá, a problemas de tensión o duelo. Y también tienen otra forma de entender a la depresión, cuando la alteración proviene del vata, no del kapha, sino del vata, ajá, y se considera un tipo de depresión mucho más leve. Diríamos en la modernidad no es una depresión mayor, es a lo mejor una distimia nada más, y con puras hierbas y consejería es muy probable que salga la persona, ¿no? En cambio, cuando la depresión es generada por un aspecto kapha, ajá, requiere técnicas mucho más potentes. Y aquí era donde les quería platicar del panchakarma. Entonces, el panchakarma, o terapia de desintoxicación, se basa en la idea de que ya se generó mucha toxicidad, de que esta cronicidad de estos hábitos, de esto que ha estado pasando con la persona, ya generó toxicidad, ya generó mucho ama en el cuerpo, que ya no se puede salir tan fácilmente. Entonces se requiere entrar en una terapia de panchakarma. La terapia de panchakarma se basa en técnicas potentes para sacar las toxinas del cuerpo. Habíamos dicho que el kapha, su lugar principal de acumulación es el estómago. ¿Ah? Y para eso tenemos la terapia de panchakarma que se llama Vamana, que es la terapia de inducción del vómito. O el nasia. El nasia es una terapia en donde se mete a través de las fosas nasales, normalmente soluciones de hierbas medicinales, y ayuda a destapar o a quitar la toxicidad en toda el área del cerebro y aumenta la claridad. Ajá. Y también hay otras técnicas como el Basti, que normalmente se utiliza para los excesos de bata, pero hay unos tipos de Basti que también se pueden ocupar en la cabeza. El Basti es lo que han mal traducido como lavativas, ¿verdad? Porque no, el objetivo no es desalojar la materia fecal, como sería en la medicina moderna. El objetivo tiene otros objetivos en el Ayurveda, y hay unos tipos de Basti que se hacen en algunas áreas del cuerpo, por ejemplo, para el cerebro, se pone aquí una especie de, ¿cómo le podemos decir? Una estructura que permite llenar de ciertas sustancias y empapar todo el cuero cabelludo, toda la cabeza
sustancias. Bueno, la terapia, entonces, decíamos, el Vamana es el producir el vómito y tiene como objetivo sacar la toxicidad tipo CAFA. Ajá. El Basti son poner como una especie de enemas que hay de diferentes tipos, pueden ser de hierbas medicinales o aceites que se ponen para equilibrar el Vata. Y para equilibrar el Pita, lo que se hace es provocar, ¿cómo se dice? Que el paciente haga más veces y más suelto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿no? Eh, todo esto para eliminar el exceso de toxicidad o de ama de alguno de los doshas. Nada más que la terapia de Panchakarma, que es extraordinaria porque la gente tiene una mejora impresionante en sus sintomatologías, no es llegar y hacerlo. Requiere todo un periodo previo y un periodo posterior. El periodo previo, por ejemplo, se utiliza esto que dice aquí, oleación interna y externa, que son masajes con aceites. También en forma oral se dan sustancias como lo que es la mantequilla purificada, ajá, aceites, se provoca también, dice, oleación interna, se hacen técnicas de Svedana, que es sudoración, te ponen como en vapor a sudar. Todas estas técnicas, además de un cambio de dieta, a lo mejor algunas hierbas medicinales, preparan al cuerpo, como este tratamiento previo se hace para, vamos a decirlo de esta manera, como para aflojar o mover las toxinas de los diferentes tejidos. ¿Mm? Para que luego ya llegue la terapia, ya sea por ejemplo el Vamana, la inducción del vómito, y fácilmente pueda sacarlo la toxicidad a través del vómito. Entonces, si les platico así rápido del Vamana, bueno, pues se utilizan diferentes plantas medicinales. Por ejemplo, se utiliza el famoso Orosus en forma líquida para inducir el vómito. Ajá. Se está tome y tome hasta que se induce el vómito. Se puede utilizar pues, grandes cantidades y se provoca varias veces el vómito hasta que sale ya como flema junto con el vómito y todo esto, que significa que ya la toxicidad tipo CAFA está saliendo del cuerpo. A ver, aquí hay una preguntita, déjenme checarla. Claro, los temazcales de la medicina tradicional mexicana serían equivaldrían a la parte de Svedana de la terapia de Panchakarma. Exactamente el Svedana desde el pensamiento ayurveda hindú tiene como objetivo que todos los canales del cuerpo se llaman esrotas. Bueno, no. Que todos los canales que hay en el cuerpo y que están como atascados de esta toxicidad se dilaten y permitan el libre flujo de toxinas, no solamente a nivel piel, estamos hablando a nivel de otras estructuras, porque el masaje también va a ayudar, además de la sudoración y todo, a que se vaya aflojando todas estas toxinas y que luego ya en las técnicas que ya les platiqué se puedan ya expulsar del cuerpo. Bueno. Los autores de este artículo que les enseñé, pues hablan precisamente de que las teorías modernas de la depresión, que vienen a conjuntar, o sea, el origen biológico de la depresión, bueno, no más biológico, me refiero también psicológico, pero toda la explicación de lo que ocurre a nivel del organismo. Ajá. Ya hemos platicado en otras de los seminarios del sistema del estrés. El sistema del estrés donde participa el cerebro, el sistema endocrino,
el sistema inmune, el sistema nervioso autónomo, ajá, este, ajá, este, cuando una persona está deprimida, por ejemplo, tiene hiperactivado el sistema del estrés. Esto lo podemos observar porque las personas con depresión tienen elevadas cantidades de cortisol. Eso significa que están deprimidas, que están estresadas y tienen elevadas cantidades de algunas interleucinas. Ya hemos platicado que las interleucinas o las citoquinas son sustancias de la inflamación, son las hormonas con las que se comunican las células del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, los pacientes con depresión a veces también tienen elevaciones de estas sustancias inflamatorias. Entonces, la depresión junto con otras enfermedades se han definido como enfermedades en donde hay un aspecto inflamatorio. Tenemos datos de estar inflamados, de que nuestro cuerpo tiene datos de inflamación. Además de todos estos aspectos neuroendocrinos que hemos platicado. Ajá. Y esto se liga mucho con la teoría del estrés y de cómo los factores estresantes pues aceleran todos estos procesos. Y estos procesos, estas sustancias que se elevan, pues tienen repercusiones en muchas áreas del cuerpo y participan en la generación de diversas enfermedades. Bueno, en particular, todo este conocimiento se ha enfocado recientemente, y por eso estos autores lo ligan mucho, porque lo ligan con el Ayurveda, que le da gran énfasis al aspecto gastrointestinal, al aspecto dietético. Se ha ido desarrollando esta idea del eje intestino-cerebro, en donde los estados inflamatorios a nivel intestinal provocan una serie de cambios, ajá, una serie de liberación bueno, primero se puede abrir, por ejemplo, el espacio entre las células intestinales, lo que permite la entrada de toxinas bacterianas, etcétera. Ajá. Eh, se convierte la mucosa en una mucosa inflamada que libera una serie de sustancias, entre esas también citoquinas, que a su vez van a tener incidencia a nivel del cerebro. Uh-huh. Y para esto tiene mucho que ver el nervio vago, que es el nervio que conecta el cerebro con el intestino. A ver, aquí hay una pregunta. Muy bien. Entonces, los estados inflamatorios también provocan cambios a nivel del cerebro y a nivel del sistema del estrés que hemos platicado que tiene que ver no solamente con cambios fisiológicos a nivel de muchos sistemas, endocrino, inmunológico y otros sistemas, sino de cambios conductuales, de cambios a nivel de la psique. Entonces, por eso, hoy en día no es raro, lo voy a llevar a un ejemplo práctico de la medicina convencional, no es raro la comorbilidad, es decir, el tener simultáneamente un problema de intestino irritable, o sea, una colitis, un síndrome de intestino irritable, a la vez estar deprimido, tener ansiedad, insomnio, etcétera. Entonces, es como otra forma más de ver, como lo vimos en la práctica de teorías mente-cuerpo, pues esta estrecha relación que hay entre todas las estructuras del cuerpo, ¿no? Ya no podemos pensar en términos de gallina-huevo, sino ahora la gallina es huevo y el huevo es gallina, y hay miles de gallinas y de huevos al mismo tiempo provocando problemas, ¿no? En este caso, el énfasis está en este aspecto intestino-cerebro. Y bueno, este eje intestino-cerebro, pues se ha relacionado a un montón de cosas, como la ingesta de alimentos, ¿verdad?
Las bacterias intestinales por aquí andan, déjenme encontrar, bueno, aspectos genéticos, medioambientales, el uso de fármacos. Estaba viendo ayer una plática sobre probióticos y la importancia fundamental de tener una flora bacteriana en el intestino adecuada. Se ve que las personas que tienen intestino irritable normalmente en su tierna infancia a lo mejor no tomaron leche materna, a lo mejor fueron tratados con muchos antibióticos en la niñez, desarrollan un tipo de flora que después va a favorecer los problemas de intestino irritable, de colitis, y a su vez va a favorecer este tipo de problemas emocionales mentales como la depresión, ¿no? Este, entonces, aquí es donde ahora la modernidad confluye perfectamente con conceptos tan antiguos como los de la medicina ayurveda, donde dicen que el tubo digestivo es fundamental para el origen de las enfermedades, en este caso del ejemplo que pusimos de la depresión, ajá, y que la alimentación es básica, ajá, para equilibrar el funcionamiento del tubo digestivo, ajá, y de acuerdo a la teoría ayurveda, pues pudiera abordarse el tratamiento de la depresión también desde las terapéuticas que equilibran este funcionamiento del tubo digestivo que utiliza la ayurveda, como las que ya estuvimos platicando. La mayor parte de los pacientes, aquí en México hay poco de ayurveda todavía, en otros países como Estados Unidos, pues la gente va a periodos de panchakarma. Yo tuve la oportunidad de estudiar con el doctor Bazán Lada ahí en Nuevo México, y hay gente de todos lados, de Nueva York, etcétera, que van y se toman un periodo de unas semanas de panchakarma y se sienten súper bien después del periodo de desintoxicación o panchakarma, y sienten una gran mejoría de sus padecimientos, ¿no? A través de la eliminación de esta sustancia, concepto, como le quieran llamar, llamado AMA, ajá, que es la toxicidad corporal generada por muchas cosas, pero principalmente los hábitos, ¿no? Finalmente, la ayurveda, pues es una medicina, no hay tiempo en una plática de hablar de toda la etiología o de cómo conceptualiza el origen de la enfermedad, pero en gran medida el origen de la enfermedad desde la ayurveda son los hábitos, ajá, también las emociones, etcétera, pero los hábitos son fundamentales y los hábitos alimenticios son muy importantes. Por eso la primer terapia de la ayurveda es la nutrición, ¿no? La correcta nutrición, de acuerdo a tu desequilibrio de doshas, es que te van a decir, toma una dieta de este tipo o toma una dieta de otro tipo, ¿no? Ajá. Buscando el equilibrio de los doshas, y esto va a traer pues una mejora en el estado de salud. Ajá. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, o sea, el estrés, la obsesión y todo eso ya es en sí mismo un problema, como dice aquí Héctor en la pregunta, ¿no? Este, estar desesperado y tomando cosas para bajar de peso, etcétera, pues sí. Eh, lo que haría el Ayurveda, en el abordaje nutricional de la Ayurveda, Héctor, lo primero es simplemente cambiar hábitos, o sea, no necesariamente la reducción calórica, sino cambiar hábitos, o sea, sería lo primero. Por ejemplo, quitarte las azúcares refinadas de entrada, cambiártelas por azúcares menos refinadas, por piloncillo, mascabado, miel. Es decir, lo primero sería el cambio de hábitos por alimentos más completos, lo cual ya va a traer una mejora enorme, ¿no? En muchos padecimientos que son, pues que nos están dando en la torre, como la diabetes, ¿no? Entonces, lo primero es una correcta educación
antes que restringirte calóricamente es una correcta educación de lo que debes de comer y de lo que debes de comer de acuerdo a tu pakruti, es decir, a tu constitución. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, los que tendemos a ser gorditos, pues somos más kafa. Entonces, necesitamos alimentos más bata, ¿no? ¿Qué creen que es bata? Como yo digo, pues pasto, carajo. O sea, el maldito pasto, ¿no? O sea, la lechuga y todas esas cosas son lo bata, ¿no? Lo que no me gusta, ¿no? Ajá. Entonces, los que somos muy cafa requerimos más alimentos tipo bata, ¿no? Entonces, todo eso, primero que otra cosa, es la educación, de qué es lo que debe uno de comer. Y eso ya va a traer mejoras enormes en el estado de salud de las personas. Claro, depende de la enfermedad, ya se verá si se utiliza herbolaria, otras técnicas, cuestiones para mejorar la parte sátvica de la mente, como la meditación, el yoga, todo ese tipo de cuestiones. O de plano, es recomendable una terapia de panchakarma, ¿no? Que más o menos se las trate de describir. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues espero que les haya quedado más o menos claro. Obviamente es una plática y da toda una terapéutica tradicional. O sea, esta es tan grande como la medicina tradicional china o cualquiera, ¿no? O sea, me refiero a que es todo un sistema de salud. Es decir, antes de la existencia de la medicina moderna, con esto se curaba en la India, ¿no? Ujú. Es una terapéutica que ha prevalecido por miles de años. Claro, en el periodo de la invasión de los ingleses se redujo bastante, ¿verdad? Porque se empezó a introducir la medicina moderna, etcétera, pero hoy en día hay un auge enorme y desde luego allá se siguió trabajando mucha de la enfermedad, este, desde su terapéutica tradicional, ¿no? Ajá. Es esta, la medicina ayurveda. Eh, y bueno, hay cosas, pues interesantes que les puedo platicar. Yo como médico y siempre con un poco escéptico de algunas cosas, me ha costado trabajo algunos aspectos, ¿no? Como yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Basan Lad ahí en Nuevo México y él, además de ser médico convencional, era médico ayurveda, además de leer sánscrito y, bueno, ser una eminencia el señor. Eh, Él era astrólogo y él nos dio una demostración de algunos pacientes que previamente a la consulta les hacía su estudio astrológico. Y pues sí me quedé boquiabierto porque llegaba el paciente y le decía, bueno, de acuerdo a lo que encontré, hace 2 años te pasó tal cosa, no sé qué, tuviste una pérdida, no sé qué, pum, y la atinaba de una manera. Pero lo más interesante para mí fue que eso lo utilizaba de alguna manera para entrar de lleno en el interrogatorio de las partes más dolorosas o más íntimas, más, ¿cómo puedo decir?, existenciales de los pacientes, ¿no? Este, eh, es extraordinario rápido poder llegar a puntos importantes de los problemas existenciales del paciente, porque como hemos dicho, muchas enfermedades no solamente están en el cuerpo, sino en el alma, y el llegar a estos puntos pues es importante. Y él desde su visión, desde su cosmovisión, etcétera, pues les daba consejería, este, de hábitos, de pensamientos que debían de tener, y en un momento dado, si son hindúes, se les puede dar hasta consejería de tipo espiritual, que se acerquen a cierta deidad, etcétera, ¿no? Este, o a ciertos aspectos, ¿no? De esa deidad, etcétera. Eh, entonces, me pareció una terapéutica pues como de una manera muy suave, va desde lo muy físico, desde lo muy anatómico, ¿verdad? Pasando por lo fisiológico, lo mental, y puede llegar a incidir inclusive en aspectos espirituales, ¿no? Este,
por lo cual siento que es una de las terapéuticas más completas que hay y probablemente la más antigua, ¿no? O una de las más antiguas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, pues fue, como siempre, un placer estar con ustedes. A ver, en el diplomado de Ayurveda, pues vemos todas estas teorías y hablamos del Panchakarma, todo esto. O sea, eh, es un diplomado largo de un año para poder eh, tener un entendimiento, digamos, completo de lo que es esta terapéutica. Como todas las terapéuticas, pues nunca deja uno de estudiar y de aprender, ¿no? Igual que la medicina tradicional china, etcétera, son terapéuticas completas, ¿no? Yo creo que en Occidente nos faltaría más tiempo. Es un equilibrio difícil entre el tiempo que tiene la gente para esto y lo que debería de quedarse a estudiar, ¿no? Es como la medicina china. A veces un año, 2 años no son del todo suficiente, pero pues uno ahí va practicando y dándole con lo que va teniendo, ¿no? Y es una cosa que siempre tiene uno que seguir estudiando, ¿no? Este, pues espero que alguno de ustedes se anime a entrar al diplomado de Ayurveda. Es una terapéutica muy bonita que muy poca gente en México está practicando, a diferencia de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Así como la tradicional china, la medicina Ayurveda está creciendo en todas partes del mundo. Ujú. Bueno, pues les mando un abrazo. Nos vemos el próximo viernes, porque creo que ahorita ya no va a dar el martes, creo. Los vamos a dar los viernes. Y por ahí hay otra muy buena de homeopatía de la doctora Uriostegui que va a dar. Este, y yo ya me voy a enfocar, creo, más a enfermedades. Voy a dar una de diabetes, pero ya con todo, integrando todas las terapéuticas y todo, alternativas para la diabetes y una de hipertensión. Por eso requiero como que un poquito más de días para prepararla. Ujú. ¿Sale? Entonces, nos estamos viendo por aquí. Gracias y adiós.